¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes o muy buen día, espero que se encuentren muy bien. Bueno, vamos a empezar con el bloque 2, que es termodinámica y electroquímica. Les recomiendo realizar una portada o un separador ahí en su cuaderno también. Todos estos temas los vamos a ver durante las clases. Diferentes principios, leyes y cálculos que definen el movimiento de las masas, de los compuestos, de los líquidos e incluso del calor y de la energía en la manifestación de diferentes factores, tanto externos como internos. Esos factores ya los hemos visto en clase, son factores físicos, químicos, biológicos, ¿sí? Y estos pueden afectar ah, el movimiento, la cantidad, la concentración, volumen, temperatura, etcétera, de un compuesto químico, ¿sí? Y el efecto que éste tenga con otros. El primero tenemos los factores que afectan una reacción basados en el principio de Chatelier. Este principio se basa principalmente en, aquí lo voy a ejemplificar un poco, ¿sí? Es un equilibrio sometido a una tensión externa de un sistema. Esta tensión puede aumentar o contrarrestar algún efecto externo. Esos factores pueden ser la concentración, ¿sí? Presión, volumen, temperatura. Los cambios de cada uno de estos factores van a alterar el equilibrio de una concentración química. A eso se refiere el principio de Chatelier. A mayor concentración, mayor volumen, a mayor cambio de presión, menor espacio de distribución, por lo tanto hay mayor concentración del reactivo y demás. Aquí es la expresión, por así decirlo, de una secuencia orgánica del principio de Chatelier, ¿sí? Tenemos del lado izquierdo todos los factores que son reactivos y del lado derecho todos los que son productos, como habíamos visto en el tema anterior. Aquí tenemos algunos efectos que yo les mencioné ahorita. Al aumentar la concentración del producto, o sea, cuando nosotros vertimos en un depósito, en un sistema, más cantidad de agua o mayor cantidad de una concentración de algún tipo de reactivo, este tiende a deslizarse hacia la izquierda, ¿sí? Siempre, por el cómo se distribuyen los reactivos o el movimiento, el cambio de concentración de un producto. Al disminuir la concentración, este se va a la derecha. Si nosotros lo vamos vaciando o si nosotros tenemos una abertura, este tiende a moverse hacia la derecha. En pocas palabras, estos movimientos definen hacia dónde se van, ¿sí? El líquido o el reactivo va a buscar un escape ante un factor externo, si es una presión, si es concentración, volumen. Entonces, donde haya más espacio, ahí es donde se va a mover. Y en este caso, ¿sí? De esta fórmula, estas flechas indican hacia dónde se va a ir deslizando, si hacia los reactivos o hacia los productos, donde haya mayor espacio o mayores cantidades. Si aquí tenemos 4 y acá tenemos 2, ¿hacia dónde se puede mover? Hacia el lado izquierdo porque hay más espacios, ¿sí? Acá ya está saturado. Tenemos 4, ¿sí? Por así decirlo, 2 aquí arriba y 2 aquí arriba, ¿sí? Que forman 4. Y de este lado nomás tenemos 1 y 1. Para equilibrarlo, donde hay más espacio, del lado izquierdo. Es por eso que se mueve hacia aquel lado. En cambio, si nosotros tuviéramos acá 4 y acá 2, pues se movería a la derecha. Hay más espacios en la derecha. ¿Y cómo se definen los espacios? Muy sencillito. Es el número de moléculas que estén enseguida de la, mm, de la estructura molecular, de la estructura del reactivo o del producto. El número que esté del lado izquierdo, ¿sí? Es la cantidad de espacios que lo va a definir. Bueno, aquí está un ejemplo definido de esta forma, ¿sí? Ahí está, aquí está arribita. Nosotros tenemos aquí dos de nitrógeno, 4 de oxígeno en forma de gas y acá tenemos 2 de nitrógeno y 2 de oxígeno, ¿sí? Aquí los espacios nos van a definir dónde hay mayor movilidad. En este caso, como yo les mencionaba, no nos vamos a fijar en la cantidad de partículas de cada uno, nos vamos a fijar
en el número de átomos. Aquí, por ejemplo, en este número de aquí, en ese nos vamos a fijar donde hay más espacios libres del lado izquierdo. Hay más espacios libres, ¿sí? Para formar moléculas de ese compuesto. Aquí tenemos una y de este lado tenemos dos. Entonces tenemos más espacio del lado izquierdo. Bueno, básicamente el principio de Chatelier se basa en el equilibrio de los reactivos y de los productos. A ese se le llama ley de acción de masas, el cómo reacciona una masa, un compuesto, ante un factor externo, ¿sí? Y aquí lo podemos ver definido en la fórmula, ¿sí? Si nosotros lo ponemos aquí de esta forma, conforme a esta estructura orgánica, la fórmula nos dice que debemos dividir los productos, ¿sí? Con el número de moléculas que tenga cada uno entre el número de reactivos, ¿sí? O la cantidad de cada reactivo, ¿sí? Reactivos y elevados a la cantidad de moléculas que tiene cada uno, ¿sí? Por eso ahí dice, por ejemplo, en el caso, así, en el caso de la C mayúscula es la cantidad del elemento y la C minúscula es la cantidad de moléculas que hay de ese elemento y esa es la cantidad que va a ser elevada a la 2, a la 3, a la 4, ¿sí? Dependiendo. Entonces va a ser las concentraciones de productos entre las concentraciones de reactivos. Y ese se le define como una constante de equilibrio. Acuérdense que en el principio de Chatelier es establecer un equilibrio, un balance entre cantidades. Si tenemos una desproporción de concentración, presión o volumen, esta tiende a moverse de un lado a otro. Entonces nosotros queremos un equilibrio. En la ley de acción de masas y principio de Chatelier buscamos eso, un equilibrio entre lo que tenemos como resultado y entre lo que tuvimos al inicio del experimento. Entonces eso es como un promedio final entre los reactivos, que es el proceso inicial. Aquí tenemos un ejemplo, vean aquí. Esto de acá arriba, ¿sí? De ácido yodhídrico son dos moléculas y este lo manejamos como producto. Y lo voy a poner con otro color. El hidrógeno y el yodo por separados son los reactivos, ¿sí? El único que en este caso tiene moléculas es el ácido yodhídrico, ¿sí? Que tiene dos. Por eso, al ser el producto, este va a ser elevado al cuadrado, ¿sí? Bueno, lo voy a poner con su color. Este va a ser elevado al cuadrado por su número de moléculas entre las cantidades de cada uno de los reactivos, ¿sí? Y en este caso, como no las conocemos, nomás vamos a poner los elementos, ¿sí? Ahorita vamos a ver un ejemplo propio de cada uno de ellos, ¿sí? Entonces sería productos, ¿sí? Productos entre reactivos. Y se va a elevar cada compuesto a una potencia conforme al número de moléculas que cada uno de estos tenga. Y ese sería la ley de acción de masas. Aquí tenemos un ejemplo. De la siguiente ecuación química, determina la constante de equilibrio químico de unos compuestos con prefijos de diferentes letras, A, B y C, ¿sí? Y ahí tienen las letras. Hay, hay dos moléculas del compuesto A, hay dos moléculas del compuesto B y luego tres del compuesto C, ¿sí? Esas van a ser sus potencias en la división. Y ahí tenemos las cantidades. Nos dice, tenemos una cantidad del compuesto A de 5 moles por litro, ¿sí? Del compuesto B 10 moles por litro y del compuesto C 15 moles por cada litro. Entonces esas son las cantidades que tenemos de cada uno. Aquí nomás la temperatura nos sirve como referencia, que se está sometiendo a un factor externo, un aumento o una variación de temperatura.
¿sí? Entonces aquí nosotros vamos a basarnos en esta fórmula. Fíjense aquí, ¿sí? De ese lado, solo tenemos ese, que es el A como reactivo. Y tenemos B y C como productos. Aquí tenemos dos productos y en el anterior teníamos dos reactivos y un producto. Entonces vamos a dividir los productos entre los reactivos con sus concentraciones y cantidades, que sería de productos sería lo que vale B, son 10 moles, ¿sí? Esto es de B. ¿Cuántas moléculas tenemos de B? 2, por lo tanto se va a elevar al cuadrado, ¿sí? Esto se va a multiplicar por el valor de C. ¿Cuánto vale C? 15, ¿sí? Eso vale el compuesto C. ¿Y cuántas moléculas tiene? Tiene 3. Entonces va a ser elevado al cubo entre los reactivos, ¿sí? La cantidad de reactivos es del compuesto A. ¿Cuánto vale A? Vale 5. ¿Y cuántas moléculas hay de A? Hay 2, por lo tanto se va a elevar al cuadrado. ¿Qué les recomiendo yo? Ya saben que en la calculadora hay que poner doble paréntesis, elevar al cuadrado cada uno de ellos, cerrar su paréntesis y luego cerrar con doble paréntesis. Si no, lo pueden hacer de manera individual. 10 al cuadrado y luego 15 al cubo. Los resultados de cada uno los multiplican y luego 5 al cuadrado es 25. Entonces el resultado de la multiplicación de aquí arriba ya elevados a sus potencias entre lo que nos salió con el valor de abajo. Y el resultado que nos da son de constante de equilibrio, que es a fin de cuentas lo que queremos sacar, el balance o la cantidad que nos va a crear un balance a suministrar, ¿sí? Que son 13.500, ¿sí? O si nosotros lo establecemos en una cantidad, mm, en notación científica, sería 1.3 por 10 a la 6, ¿sí? Y como estamos en constante equilibrio, seguimos con los mol por litro, no hay problema. Ese sería mi constante de equilibrio del sistema, o es lo que requiere para equilibrarse. Acá tenemos otro ejemplo. En el anterior, si se fijan, las cantidades tenían que estar en mol por litro, y aquí, de primera instancia, en este estar en gramos. Por lo tanto, los tenemos que transformar. Hay una serie de pasos, ¿sí? Tenemos un sistema con eh, óxido de azufre, azufre, y demás compuestos ahí en la estructura química. Pero lo principal es que nos da un volumen y nos dan gramos. ¿Sí se acuerdan que en el anterior eran mol por litro? ¿Sí? Aquí fíjense, era mol por litro. Ya tenemos los litros en los que se van a van a estar depositados. Muy sencillito, ya nada más tenemos que transformar los gramos a moles y los moles los dividimos por litro para que quede mol por litro. ¿Sí? Así de sencillo. Si no me lo entendieron de esa forma, me voy a ir paso por paso. Estos son los pasos que vamos a seguir. Determinar la masa atómica de cada compuesto, ¿sí? Luego, calcular los moles usando esa misma masa con respecto a sus cantidades de moléculas que tiene cada compuesto. Luego, ese dividirlo entre litros, como les dije, para que así sea o quede el resultado en mol por litro y sustituir los valores en la fórmula como en el problema anterior, ¿sí? Me voy a ir paso por paso. Primer paso, sacar masas atómicas, ¿sí? Aquí les digo, en las masas atómicas que el azufre vale 32 y el oxígeno vale 16, ¿sí? Entonces, nosotros, en base a las cantidades que tenemos de cada uno, vamos a sumar o multiplicar conforme se requiera. Por ejemplo, en el SO2, ¿sí? Vamos a sumar los 32 del azufre más, como tenemos dos oxígenos, 2 veces 16.
¿sí? Vamos a sumar lo que salga de multiplicar 16 por 2 o 16 más 16, que son otros 32 a fin de cuentas. Y nos sale a 34. 64, perdón. 64. En el caso, cuando tenemos el trióxido de azufre, que son 3, pues va a ser igual, nada más que se va a multiplicar el 16 por 3. 32 del azufre más 16 por 3 en el caso del oxígeno y nos saldría a 80 gramos por mol, gramos por cada molécula. ¿Sí? Y por último, ¿sí? El O2, el orden no importa, los pueden sacar como ustedes gusten. ¿Sí? Yo me fui en orden de dificultad y complejidad, nada más. ¿Cuántos tenemos del oxígeno? 2. Multiplicamos a 16 por 2 y nos sale a 32. ¿Ok? Si se fijan, sacamos de este valor, sacamos de este y sacamos de este. ¿Ok? Ya sacamos como si fueran una molécula aquí. Una, una. ¿Sí? Una molécula. ¿Sale? Pero cada una de estas tiene, por ejemplo, en el caso del dióxido de azufre o el trióxido, tienen 2 y 2. Entonces vamos a sacar mediante una regla de 3 o también más sencillito, una división. Pero, a ver, déjenme, me regreso un poquito. Ok. Ya que sacamos sus masas atómicas, podemos hacer otro paso más directo. ¿Sí? A ver, aquí. Calcular la cantidad de moléculas en base a su masa molecular y cantidades de la sustancia, haciendo simplemente una regla de 3 o en este caso una división. Vamos a dividir la masa que nos dan en gramos entre la masa molecular que acabamos de sacar. ¿Sí? Vean aquí, por ejemplo, para que me entiendan. Los gramos que tenemos de dicho compuesto, por ejemplo, en el caso del oxígeno, ¿sí? Que son 2. Del oxígeno sacamos que su masa era 32 gramos por cada mol. Entre cuánto nos están dando de peso o de gramos de ese oxígeno. Bueno, nos están dando 9. Entonces va a ser dividido entre 9 gramos. ¿Para qué? Para eliminar gramos con gramos y que nos queden moléculas. El peso de ese compuesto entre los gramos que nos están dando de ese mismo. Así es. Y nos queda en este caso 0.28125 moles. ¿Sí? Ya con esto los estamos transformando. El peso y lo que nos dan, ¿cuánto equivale a moles? ¿Sí? Esto es necesario para que nos quede como en el anterior, mol por litro. ¿Sí? Si sacamos ahora, fíjense aquí, vamos a hacer para acá. Si sacamos ahora del dióxido de azufre, ¿sí? El peso nos había salido, la masa atómica, perdón, nos había salido a 64, ¿sí? Entonces, esa es de todo el compuesto. Ahora, ¿cuánto nos dan de cantidad en el experimento? Nos están dando 9. Por lo tanto, como nos dice la fórmula, dividir la masa en gramos entre la masa atómica, que serían los 9 gramos que nos están dando de ese compuesto entre los 64 que ya determinamos. Gramos mol. Eliminamos gramos con gramos y nos quedaría a 0.1406, 4 decimales después del punto está perfecto, moles. ¿Sí? Hacemos lo mismo con el otro. ¿Sí? Nos salió 80, pero de ese nos están dando que tenemos 42 gramos en cantidad. Entonces, esa cantidad o esa concentración tenemos. Y lo que pesa el puro compuesto, ¿sí? Son 80 gramos por mol. Hacemos la división, dividimos gramos con gramos y nos quedaría
a 0.525 moles. Si se fijan, son cantidades moleculares muy pequeñas, ¿sí? Ya teniendo moles, ¿qué vamos a hacer? Vamos a establecer un parámetro de división, ¿sí? ¿Para qué? Para que nos queden mol entre litros, ¿sí? Vamos a dividirlas. Esa cantidad de moles que nos salió ahorita la vamos a dividir entre el litro y medio que nos había dicho el problema que teníamos de preparación o de depósito todo el sistema químico, ¿sí? Vamos a ver. Aquí está, por ejemplo, el oxígeno. Los 0.281, por ejemplo, ¿sí? 81,2, ¿sí? Moles que nos dio el oxígeno ya con la división de gramos entre gramos por litro entre el depósito donde vamos a acomodar todo de 1.5 litros. Nos da como resultado 0.1875 mol por litro. Ya tenemos cuántos moles van a caber en un litro del depósito que nos da el problema o el ejercicio. ¿Cuál? Ahí está, mire. De la siguiente ecuación determina la constante de equilibrio químico de unos compuestos en un volumen. Todas van a estar en un volumen, por eso se tienen que dividir, ir dosificando en 1,5 litros, ¿sí? De depósito. Por eso teníamos que sacar esos valores. Ahora, nomás para recordarles, el problema nos estaba dando, esta tablita que está abajo, nos está dando todo en gramos. Si recuerdan el ejercicio 1, debemos de tener mol entre litros. Ese es el prefijo básico. Como no los tenemos, tuvimos que sacar masas atómicas, dividir el peso que nos da el ejercicio o el problema, la cantidad en gramos, entre el peso atómico que determinamos de cada uno. Dividirlos los dos. ¿Para qué? Para convertir gramos a moles. Ya teniendo los moles, cada concentración de moles de cada reactivo químico, vamos a dividirlas entre 1.5. Ya teniendo lo de los reactivos y lo de los productos, que está aquí en esta tablita, vean aquí, si gustan pausar el video, tomar anotaciones, vean, como lo saqué ahorita del oxígeno, sacamos igual del dióxido de azufre, el trióxido de azufre también, dividiéndolos entre el 1.5 litros, para que ahora sí me queden únicamente mol por litro y mol por litro. Ahora sí esas cantidades las vamos a poder sustituir en la fórmula. ¿Sale? Ahora sí. Uy, ¿ok? Ahora sí, esas cantidades las vamos a poder sustituir en la fórmula. ¿Cómo las sustituimos? Muy sencillito. Acuérdense con la distribución de reactivos y productos. ¿Ok? Todo esto, eh, perdón, todo esto de aquí son los reactivos. Todo del lado derecho son los productos. Del igual o de las flechitas es producto. Todo del lado izquierdo de la flechita o del igual son reactivos, ¿sí? Entonces vamos a dividir productos entre reactivos. Y como tenemos aquí, nos quedaría así la ecuación. El producto, que es el trióxido de azufre, este de aquí, lo vamos a dividir entre los reactivos, ¿sí? Que es el dióxido de azufre y el oxígeno, ¿sí? Ahí está. Ahora vamos a considerar las dos moléculas del dióxido de azufre y las dos moléculas del trióxido, elevándolos ambos al, a la segunda potencia o elevándolos al cuadrado, las concentraciones. Sustituyendo las operaciones y elevando al cuadrado cada una y al realizar su propia división, nos quedaría ya en total 74.5. Ese sería el balance o la constante de equilibrio del sistema, ¿sí? Esa es la que nosotros necesitábamos como valor. ¿Ok? En base acá, ¿a qué? A cantidades de mol por litro, ¿sí? De una concentración total. Espero que les haya ayudado un poquito en ese aspecto. Ah, continuaré con este otro tema en otro video. Les agradezco hasta aquí que hayan atendido el ejercicio y los temas.
Les sugiero pausar el video, regresar a tomar anotaciones, realizar el ejercicio en sus apuntes del cuaderno. Igual lo desarrollaremos en clase. Les agradezco mucho, cuídense y excelente semana. Bye.